Bueno, de matemáticas discretas, el tema es conceptos de conjuntos. ¿Perdón? Es el tema. Conceptos de conjuntos. Bueno, pues vamos a ver los siguientes conceptos, ¿verdad? Los conjuntos, el álgebra de conjuntos, las relaciones de equivalencia y particiones, orden parcial y redes, funciones y sus propiedades. Bueno, entonces, un conjunto es una colección de objetos y en general se utilizarán letras mayúsculas como las que se muestran A, B, S o X para representar conjuntos, ¿sí? Para denotarlos. A los objetos comúnmente se les denota con letras minúsculas. Los objetos, las componentes del conjunto, con letras minúsculas. Bien, entonces un objeto A que pertenece a un conjunto S se llama miembro o elemento de S. Si A es un objeto y A mayúscula es un conjunto, se utiliza la letra griega epsilon para indicar que A es elemento de A. Es decir, A elemento es elemento de A conjunto. ¿De acuerdo? Y se le pone una línea transversal para indicar que A no es elemento de A mayúscula del conjunto A. Entonces aquí entra este símbolo, epsilon, y epsilon con una línea atravesada. Entonces quedamos que la primera se lee A elemento de conjunto A, y en esta otra el elemento A no es elemento del conjunto A. ¿De acuerdo? Bien, según la nomenclatura. Tenemos por aquí algunos conjuntos que son muy familiares en el ámbito matemático. Tenemos el conjunto de números naturales, conformados por los números que comúnmente utilizamos para contar. Hay algunos textos que incluyen al cero, hay otros que no lo incluyen. En este caso, estoy considerando aquellos textos que no lo incluyen. Entonces, los números naturales, obsérvenlo, son los que comúnmente utilizamos para contar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El conjunto de números enteros es más amplio. Y tenemos, por ejemplo, que se representa con una Z mayúscula. Y aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto de números enteros. Aquí en realidad debiera haber unos signos, unos puntos suspensivos. Okay. Ahí. Muy bien, el conjunto de los números enteros, como ustedes lo pueden ver, pues es infinito de este lado y menos infinito de este lado. Entonces aquí sí está en el cero, ya están los números negativos, conjunto de números enteros. Entonces, si se dan cuenta, este conjunto de arriba pertenece o es subconjunto de este otro, de los números enteros. Ya es muy familiar, números naturales, N mayúscula, números enteros, la Z. Los números que se escriben en forma de fracción, M entre N, y esta nomenclatura indica que M es elemento de los enteros, y N también, N es elemento de los enteros, y con la condición de que la N pues no sea cero, porque no existe la división entre cero. Entonces este conjunto recibe el nombre de números racionales. A este conjunto se le representa con una Q mayúscula. ¿Sí? Con una Q mayúscula. Recuerden, la Q mayúscula es para números racionales.
aquellos que se pueden representar por medio de fracción. Tenemos otro conjunto que son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos cuyas decimales son infinitas. Por ejemplo, el número e, el número pi, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz cúbica de 2. Ya es infinito esto. Se extiende al infinito. Entonces, este conjunto se le llama de números irracionales. Sí, aquí están los conocidos número e y número pi. Y todas las raíces que no me dan exactos, ¿verdad? Bien. Entonces viene el conjunto de los números reales, representado con una R mayúscula, y esta contiene a todos los demás conjuntos que hemos mencionado. Están los números racionales, están los irracionales, están los naturales, están los enteros, todos entran aquí. Los conjuntos finitos, pequeños, pueden enumerarse utilizando llaves y comas para separarlos. Entonces, esa es otra manera de representar conjuntos utilizando llaves. Aquí tenemos la representación del mismo conjunto de tres formas distintas. ¿Sale? Son iguales, dice el concepto. Si dos conjuntos son iguales, si contienen los mismos elementos. La diferencia es que en este y en este otro están desordenados. Aquí van de menor a mayor, aquí van de mayor a menor, y en este otro están desordenados y además se repiten algunos. Entonces, dice aquí que el orden en que se enumeran es irrelevante y no hay ventaja o desventaja en incluirlos más de una vez. Por lo tanto, aquí vemos que el 2 se repite 4 veces. Entonces, bastaba ponerlo con una sola vez. Entonces, no me afectaba eso, ¿no? Tenemos también que los conjuntos muy grandes, finitos o infinitos, pueden enumerarse con la ayuda del etcétera matemático, es decir, los 3 puntos suspensivos. Por ejemplo, este conjunto, vemos 1, 2, 3 puntos suspensivos, y luego coma, hasta el 1000. Entonces se entiende que este es el conjunto de los enteros positivos menores o iguales que 1000. Y este otro, por ejemplo, bueno, este primer conjunto es finito porque termina en el 1000. Pero este otro es infinito. Observen 3, 6, 9, 12 puntos suspensivos. Si se dan cuenta, son los números que son divisibles entre 3. Y como es una cantidad infinita de números, entonces muchas veces se describe a los conjuntos también por las propiedades de sus elementos. Analicemos esta nomenclatura. ¿Sí? N, 2 puntos, N, épsilon, N mayúscula y N par. Recuerden que la N mayúscula es el conjunto de números naturales, 1, 2, 3, 4. Épsilon significa elemento de. Entonces, se puede escribir así, o aquí está abreviado de otra manera, miren. N elemento del conjunto N. Este 2 puntos se lee tal que, ¿sí? Aquí nos lo dice, tal que N es par. Entonces, el conjunto de todas las N tales que sean números naturales y aparte sean pares. ¿Sí? Entonces aquí entendemos que son por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, son pares. De acuerdo a la descripción que aquí me da. Es decir, lo va desde 1 hasta antes del 3. ¿Sí? ¿Por qué digo desde antes del 3? Porque este menor o igual que, vamos a leer por aquí, abarca al 1, al intervalo, desde el 1. ¿Sí lo puede tomar?
Sin embargo, el otro límite, el superior, observen, es menor que 3. El 3 no está dentro. ¿Sí? Aquí sí, el 3 no puede pertenecer, no pertenece al conjunto. El 1 sí, el 3 no, y todos los números que estén entre ellos, que sean reales, es decir, con enteros o con decimales, entran en esta categoría. Entonces, el conjunto anterior que decíamos, este que estaba aquí, este conjunto, de los números pares, ¿sí? Aquí le puse cómo se lee. El conjunto de todas las n minúsculas en el conjunto de números naturales, tales que n es par. Bien, entonces así es como se lee esos dos puntos, tal que o tales que. Bien, otra forma de enumerar un conjunto es especificar la manera de obtener sus elementos mediante el uso de otro conjunto de elementos. Ejemplo de lo que estoy diciendo, dice n cuadrada tal que n sea elemento de los números naturales. Con esto de los números naturales, yo sé que lo conforma el 1, el 2, el 3. Entonces 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, y esto no tiene fin. ¿Sale? No tiene fin. Y esto se representa con los puntos suspensivos. No tiene fin. Bien, acá tengo otro conjunto donde tengo -1 elevado a la n, tal que n sea elemento de los números naturales. Y resulta que este conjunto nada más tiene dos elementos. Observen que está entre llaves. El -1 y el 1. ¿De acuerdo? Entre -1 y 1. Cuando observen que cuando el 1 agarra los números pares, ustedes saben que el -1 elevado a la 2 o a la 4 o a la 6 siempre me da un positivo. Por eso el 1 está presente. Pero cuando la n es impar, 1, 3, 5, siempre me da -1. Así que, en resumen, este conjunto lo pude escribir así también, con -1, 1. Así. Bien. Sean dos conjuntos S mayúscula y T mayúscula. Se dice que T mayúscula es subconjunto de S si todo elemento de T pertenece a S. Si T es subconjunto de S, vamos a introducir esta nomenclatura. Entonces se lee, aquí está escrito, T, el conjunto T es subconjunto de S. ¿Sí? Subconjunto de S. Por lo tanto, los números que utilizamos cotidianamente en matemáticas se apegan a esta nomenclatura. ¿Qué significa esto? Que los números naturales son subconjunto de los números enteros. Quiere decir que todos los naturales están dentro de este conjunto. ¿Sí? Los cuales a su vez son subconjuntos de los racionales. Por ejemplo, el 7 y el -7, yo los puedo hacer racionales al dividirlos entre la unidad. Entonces, cualquier número entero o natural lo puedo escribir como racional, como una fracción. Y todos ellos pertenecen al conjunto de los números reales. Por lo tanto, un conjunto es un subconjunto de sí mismo. Observen la nomenclatura. Entonces, el conjunto S es subconjunto del mismo conjunto S. Por eso está aquí presente este igual.
Si nada más ponemos que el T es subconjunto de S, entonces se dice que el conjunto T es subconjunto propio de S. También es muy común utilizar la notación de intervalos. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando notación de intervalos, tenemos lo siguiente. Para A, B, elementos de los números reales, A es menor que B. ¿Qué significa esto? Observen ahora, están unos paréntesis aquí. Es un intervalo. En el paréntesis, el intervalo significa que va desde la A hasta el B. Para eso, o sea, hay una variable X, que es elemento de los números reales, y esa variable X es mayor a y menor a B. Entonces, la X es la variable que va a correr a través de esos números, mayores a, menores a B. Vuelvo a repetir, el A no está dentro de, ¿sí? No está dentro. Cuando no está dentro, se utiliza el paréntesis, como está aquí, menor y menor que. Sin embargo, observen en este otro que se utilizan corchetes, paréntesis cuadrados, A, B. En esta nomenclatura, observen que la X es elemento de los números reales, tales que la X sea mayor o igual que A o menor o igual que B. Quiere decir que ahora sí están incluidos los elementos A y B. En esta otra nomenclatura, primero observen es un corchete y luego tenemos una B, un paréntesis redondo. En este caso, la única diferencia es que el A sí está incluido en X, en el intervalo, pero la B no. Y si hacemos algo similar en el intervalo A como B, primero paréntesis, luego corchete, entonces tenemos que X es elemento de R, tal que X sea mayor que A y menor o igual que B. ¿Sí? Entonces aquí este menor que y menor o igual que me dice si está o no incluido el elemento en cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, eso es justamente lo que aquí está escrito. Los corchetes indican que los puntos extremos sí están incluidos. Los paréntesis redondos indican que no, ¿sale? Que están excluidos, están fuera. El intervalo escrito en forma de corchete se le llama cerrado. El intervalo escrito en forma de paréntesis, A, B, se le llama abierto. ¿Sí? Se le llama abierto. Otros ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto X elemento de R, tales que la X sea mayor o igual que A. Es decir, este es un conjunto infinito. ¿Sí? Empieza en A, que sí lo abarca, y nunca termina, porque el infinito pues no tiene fin. Entonces, esta es otra forma de escribir. Aquí tengo algo similar, pero con un paréntesis redondo. Aquí lo que cambia es que ya no es menor o igual que, ahora es menor que. ¿Vale? Menor que. Muy bien, y luego tenemos este otro que viene desde el menos infinito hasta B, pero B no lo abarca. Entonces hay una variable X, elemento de los reales, donde la X es menor o igual que B. Caso contrario, tenemos esta otra nomenclatura. Menos infinito, B, X elemento de los reales, donde la X es menor a B. Chequen la diferencia, aquí era menor o igual que B. Entonces aquí hay un pequeño detallito. Para que sea menor o igual que B, aquí tiene que ser un corchete.
lo que va a dar su punto.